Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a tratar de resolver nuestra pregunta guía en este episodio de cómo se está configurando el tablero político de cara al 2026 en Colombia, puesto que el otro año es un año electoral en Colombia. Con los invitados de hoy vamos a definir cómo está ese contexto político, económico, social, de seguridad, a cómo está hoy en octubre del 2025 y vamos a tratar de proyectarnos a ver cómo será ese escenario del 2026. Para eso ya tenemos dos invitados muy conocidos y una nueva invitada, Emily Hart, que es periodista independiente e investigadora en Colombia desde 2019 y enfocada en justicia transicional, derechos humanos y cultura. Y también es escritora y presentadora de un resumen semanal de noticias de Colombia Briefing. Emily, muchas gracias por venir y estar en esta primera y ojalá no última oportunidad en este podcast. ¿Cómo Y estás? muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar. También tenemos a nuestros dos super amigos conocidos. Primero a Catherine Galindo Ortiz, que es analista política con énfasis en temas de seguridad, defensa, paz y conflicto, profesional en relaciones internacionales y magíster en estructuración ágil de proyectos de alta complejidad por la Universidad de Rosario. Cuenta con experiencia en investigación y análisis de riesgos políticos, económicos y sociales, así como en temas de diplomacia pública y cooperación internacional. Catherine, como siempre, todo un gusto en saludarte. Hola Martín, Néstor, Emily, un gusto estar aquí otra vez. Y tenemos a Néstor Quirós, que es candidato a doctor en pensamiento complejo, magíster en seguridad y defensa nacionales, magíster en educación, máster en docencia universitaria, especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos y especialista en docencia universitaria, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos y profesional en ciencias militares. También es docente e investigador en educación superior. Néstor, también muy felices de tenerte de nuevo en estos espacios. Hola Martín, hola Katherine y a Emily de nuevo, un gusto en saludarlos. Chévere. Entonces, ya que Catherine fue la que nos motivó a hacer este episodio, voy a comenzar contigo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero entonces, manteniendo siempre nuestra pregunta guía para todo este episodio de cómo se está configurando ese tablero para 2026, pues hablemos de cómo está esa situación actual en el 2025. Obviamente será una contexto como relativamente general en cada área, porque pues sería un capítulo entero para cada área. Pero tú, Catherine, ¿cómo lo ves en estos términos? Yo creo que por seguridad, creo que es el tema que más, no sé si polariza, creo que sí es la palabra, pero que también tiene preocupado y en alerta al país en términos generales. Siento que lo ocurrido pues con el magnicidio de Miguel Uribe, con todo lo que está pasando, los ataques a la fuerza pública, la falta de control territorial por parte de las Fuerzas Armadas en ciertos territorios, todo eso ha vuelto parte central de la agenda de los candidatos. La seguridad, si más fuerza o más garrote, es parte del discurso central de todos los candidatos en este momento. Y muestra también, no voy a decir que desastrosa, pero sí la mala gestión frente a la paz total de este gobierno. Tenía muy buenas intenciones, de intenciones no se hacen las acciones, y no se logró consolidar, perdón, grandes resultados. Como en su momento se dijo, tratar de negociar con todo el mundo, en todos lados al mismo tiempo, no era la mejor estrategia. Que ha resultado en, si no todos, muchos procesos o negociaciones más bien pausados, los ceses también pausados y en este momento lo poco, creo que el único gran avance es en Nariño, pero sí, siento que en temas de seguridad es uno de los puntos más álgidos de cara a las elecciones el próximo año. Bueno, el tema de seguridad lo he estado trabajando en tres departamentos, el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño.
Y siendo áreas tan complejas, eh, la radiografía está en negativo. El último balance del Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia muestra que de 32 departamentos, 19 están bajo injerencias directas de grupos armados organizados. O sea, estamos casi sobre el 62% de los departamentos em, con control criminal. Solo hablando de los tres grandes grupos, PAR-ELN y autodefensas ilegales. Con una superextensión es la conexión con el narcotráfico y las rentas ilegales que les permite tener un cheque en blanco las 24 horas del día como soporte. Y eso genera otras aristas terribles en el Estado que eh, yo no soy tan positivo como Catherine. Uno no puede llegar prometiendo algo que no sabe. Y en términos de esto, esta patética campaña presidencial que tiene a 106, creo que inútiles inscritos, y yo les digo inútiles no porque los crea pendejos o bobos, sino porque son inútiles políticamente hablando. Ninguno tiene un programa referente que vea el Estado de manera holística o de manera estructurada. Tienen el discurso, hay unos que tienen el discurso de todos odian a Petro, en eso son al unísono, esa posición que es como circense y distópica de la realidad. Y los que aman a Petro, que creen que el país está correctamente viable, que la economía quizás tiene una moderación y funciona, pero en términos de seguridad estamos en rojo. Entonces, esos que odian a Petro tienen un discurso de nos vamos a la guerra. Y yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, el día que veamos al presidente metido en el Bordo Cauca con un chaleco y con un casco, como hemos visto a Daniel Noboa o como podemos ver a este man Volodymyr Zelensky en Ucrania, que obligado ha tenido que ir a los frentes de batalla, pues el discurso por lo menos tendría una coherencia. Seguridad se vuelve el enfoque y yo les decía que ese día ustedes dos casi me pegan cuando yo les dije que yo era un poco apocalíptico en ese 2026, pero es que miren, la verdad yo he estado en unos meeting aquí en el Cauca, en Nariño, con Iván Cepeda, estuve en uno de Abelardo de la Espriella, de María Fernanda Cabal, o sea, he tenido la oportunidad de verlos y no es un panorama que les permita a la derecha ser al unísono un discurso de nos vamos todos a la guerra, porque es lo único que ofrecen ellos. Y yo les decía a ustedes, ve que en este afán de seguridad, como decía Catherine, de la población, elijan a alguien de derecha, con un pensamiento radical. Que en mi concepto lo que va a llegar es a decir, voy a perseguir los 4 años a los enemigos que le dejó Gustavo Petro. Y en el 2030, querramos o no, alguien de la izquierda va a volver, porque no es un ciclo, es algo que está establecido en que la derecha va a subir y no va a tener ningún Mm, tipo de Sí. eficiencia, porque las Fuerzas Armadas están diezmadas. En alguna reunión que tuvimos con Catherine de un tema hablábamos de eso. Yo soy relativamente pesimista y digo, por lo menos una década van a durar las Fuerzas Armadas para restablecerse todo lo que han perdido en términos de operaciones, en términos técnicos, en términos de táctica, de estrategia. Y creo que es un punto para empezar, que la seguridad está mal y lo que ofrecen ellos no es seguridad, lo que ofrecen ellos es una campaña de irnos nuevamente a matar todos con todos. Y llevamos 77 años entre colombianos matándonos y no ha funcionado nada. Entonces creo que ese es mi punto arrancando em, este proceso tanto electoral como de campañas, de mil cosas que se ofrecen en estos tiempos. Genial. Entonces, Emily, con esto que nos han mencionado y sobre todo tu punto de vista súper diferente a nosotros, ¿cómo es la situación? ¿Estás de acuerdo con lo que nos han dicho Catherine y Néstor? Pues creo que no hace falta decir que hay problemas de seguridad graves, que la política de paz total ha tenido logros pequeños para ser a costo grande de la expansión de los grupos armados. Lo que hemos visto esta semana son ataques contra oficiales de INPEC en 4 lugares del país. El poder de grupos dentro de las cárceles es problemático. También a sonadas. Tenemos ciudadanos trabajando con o obligado por grupos armados en el campo, deteniendo a oficiales del ejército. Es que sí hay problemas de seguridad, no hace falta decirlo. La política de paz total era idealista, lo de hablar, lo de negociar, es algo admirable. Sí, como han dicho los otros dos, los logros han sido pequeños y el crecimiento de grupos es un problema. Supongo que la seguridad es al centro de la agenda de todos y así debe ser. Las encuestas nos dicen que el pueblo colombiano tiene eso como su tema más importante. Estamos en un momento bien raro por la nueva ley sobre encuestas. La información que tenemos está congelada.
y sigue congelada hasta octubre del año que viene. Cuando hablo de la encuesta que nos dice que seguridad es muy importante al pueblo colombiano, estoy hablando de junio de este año y no vamos a saber más. También estoy muy de acuerdo con Néstor de que con este nivel de polarización y los problemas de seguridad podríamos llegar a un punto en que la gente está dispuesta a intercambiar democracia de calidad por seguridad. Y obviamente Bukele es el símbolo de esto y tiene una popularidad alta y regional. Y creo que este es el peligro, que vamos a ese punto en que la gente está contenta. Degradar la calidad de su democracia con candidatos a quienes no les importa derechos humanos y no les importa la democracia para lograr mejoramiento de seguridad. Es peligroso. Súper. Estaba recordando que en los episodios pasados que hemos hecho hablando de seguridad, hemos mencionado, claro, que la paz total trataba como con todo el mundo, pero al fin hemos hablado que la solución no es solamente atacar y atacar y atacar, sino tiene que ser más holística, tenemos que pensar en más factores, que se tiene que solucionar dependiendo de cada banda, no todos los grupos son iguales. También toca pensar en la mejor estrategia para negociar o afrontar la situación con cada uno de esos grupos. No sé, estarán ustedes de acuerdo o no si cuando fue el bueno, fue el atentado antes de que muriera contra Miguel Uribe, que decían que estábamos igual que hace 30 años. No sé si ustedes piensan que estaríamos o peor o a pesar de eso, de ese atentado, seguimos como no es tan grave como parece o si es mucho más grave de lo que es o es más o menos lo mismo si se ha mantenido. No sé si me hice entender. Sigamos con estos temas de seguridad antes de pasar a otro tema. Entonces, ¿cómo se ve esos grupos terroristas, esos grupos, cómo pueden afectar? Yo sé que ya lo afectan. ¿Impedirían que se hicieran elecciones en alguna parte del país, como pasa a veces que en unos puestos de votación no se pueden hacer? ¿Sería una peor situación el otro año? ¿Cómo se vería eso en específicamente hablando ya de los grupos en estos momentos y bandas criminales? Los grupos armados siempre han interferido en las elecciones, creo que eso no es un secreto, se conoce, las intimidaciones, impedimentos, o que tienen incluso sus propios candidatos y por los cuales las poblaciones tienen que votar. También es conocido que cercano a las elecciones la violencia aumenta en diferentes territorios, mostrando también un poco como su estrategia de negociación del poder que tienen para que el siguiente presidente, sea del bando que sea, vaya sabiendo con qué se está enfrentando, con grupos que no le temen literalmente digamos, a la violencia directa, a la confrontación directa, a la instrumentalización, por desgracia, de las comunidades, como hemos visto, como Emily mencionó también, digamos que el secuestro o digamos que retención forzada, porque está ambas versiones de militares. Y todo eso nos muestra, y es algo histórico, esto no es de los últimos 4 años, esto siempre ha sido así. Es un capítulo, es un ciclo que repetimos más bien cada 4 años cuando nos enfrentamos a elecciones y que parece no va a tener fin porque los grupos armados siguen así. En ese orden de ideas, completamente de acuerdo con lo que plantea Néstor y con lo que dice Emily, lo que vamos a ver es lo que yo creo que son populismos de seguridad, muy relacionado digamos que al fenómeno, al muy mal fenómeno, en mi opinión, Bukele, donde la gente de verdad compra todo lo que le digan respecto a seguridad, que puede ser viable o no, versus el mantener la democracia, que bien o mal Colombia, Petro llegó a la presidencia porque tenemos instituciones democráticas. Petro no ha podido hacer mucho de lo que ha querido hacer porque tenemos instituciones de checks and balances que impiden que el presidente, siendo un sistema tan presidencialista como Colombia, haga y deshaga como se le venga en gana. Entonces, el hecho de que la gente esté considerando y creyendo esos populismos de seguridad, como Abelardo de la Esprilla, como María Fernanda Cabal, como Batman, porque tenemos un candidato Batman, Batman. em, Ujú. pues nos muestra, digamos, que como tú dices, la seguridad siempre tiende a volver como uno de los principales puntos en la agenda electoral. em, pero teniendo en cuenta que ahora también nos estamos enfrentando a
también si va a seguir todo el tema de las negociaciones con los grupos armados, si va a seguir todo el tema de la, pues como de la implementación del acuerdo de paz de 2016, que creo que es un punto fundamental, ya que vemos que los candidatos de derecha, extrema derecha, más que nada, plantean el hecho de eliminarla. Eliminar la jurisdicción para la paz, eliminar todo lo que tiene que ver, cierro ahí porque me extiendo a otro punto, pero es el decir que los grupos armados van sí a moldear la agenda de seguridad, van a interferir en las elecciones, de eso es de forma segura, y eso va también entonces medir el tipo de candidatos en muchos territorios. Podemos ir viendo qué espera, qué tipo de mandato, por desgracia, en lo que llamamos esa Colombia profunda y en los territorios donde pues el Estado no hace presencia. Néstor, comentarios, opiniones. Ok. Lo primero es que la política tiene un nivel tan bajo que cualquier parroquiano, llamaría los abuelos, sabe que lanzarse a la política en Colombia es un negocio y que algún rédito le va a dar. Por eso en un país serio, en una democracia seria, tendrían 5 candidatos, pero aquí vamos por 106, incluyendo al defensor de Gótica, que es una vergüenza en términos de democracia y de política. Yo, sentando, miren, hay varias cosas que yo me he sentado a analizar en términos de lo que está sucediendo. Lo decía Martín ahorita, los candidatos hoy en día solo actúan bajo ver a Colombia sobre la óptica de la seguridad. En un mitin aquí en Cali le decía yo a María Fernanda, oigan, ¿cómo va a ser esto? No, es que tenemos que llegar a la guerra. No, le dije, sí, no quiero decir que no. O sea, el próximo gobierno, sea hombre o mujer, sea el partido que sea, si no tiene una política de seguridad de mano dura, de aplicación de coerción, muy a lo Max Weber, el país se sale de control. Porque entonces en 2 años no vamos a tener 19 departamentos bajo el control de Gauss, sino 30 quizás. Entonces, frente a eso, yo les decía a ustedes la vez pasada, ese escenario poco apocalíptico es porque para llegar a segunda vuelta tienen un umbral entre 5.5 y 6.2 millones de votos. Y los tienen. Les aseguro que tienen el caudal electoral para llegar a segunda vuelta. Y aquí hago una sinopsis con lo que decía Catherine. Si eso llega a suceder, les aseguro que los grupos al margen de la ley colocan presidente. Porque para ellos en los 90 lo bueno era quemar mesas de votación, asesinar testigos, asesinar jurados. Luego modificaron sobre los 2000 en que solo quemaban mesas y ya en nuestros tiempos ellos dejaron de hacer eso porque en elecciones regionales les nombran un gobernador o un alcalde ad hoc y eso no les sirve. Entonces ellos colocan sus candidatos y ya todo el mundo sabe quién es por acción directa o porque simplemente simpatizan. Entonces los grupos criminales pueden hacer una desestabilización democrática, porque bien o mal, si con este presidente que tenemos, que no era el amigo de ellos, por eso el ELN se le volvió un acuerdo en el cuello todos los días, y algo que también decían ustedes ahorita, el ELN ya salió a decir, oiga, es que estos manes es un negocio, estos manes ustedes han visto, van y negocian en Noruega, en Suiza, en México, en Venezuela, ellos no pueden negociar en Bogotá. No sé si es que en Bogotá se habla menos sobre paz, pero no pueden hacerlo en una ciudad aquí, sino tienen que irse al exterior. Ya el ELN salió hace poco y dijo, oiga, sin importar cuál sea el próximo gobierno, nosotros estamos en el mismo discurso populista, demagogo, enganchador que dice, gobierno que llegue, nosotros hacemos la paz. Entonces yo pienso que en términos de política electoral, los grupos al margen de la ley no es que no hayan ejercido antes fuerza, es que ahorita pueden hacer un ejercicio directo de colocarle votos al que ellos quieran. Y en el caso, por ejemplo, de Iván Cepeda, este hombre sí es afala, sí es directamente amigo de ellos, lo tienen sus escritos, lo tienen sus oratorias, aunque lo han vuelto muy live últimamente y él dice que no es amigo de las FARC, que él es amigo de la democracia. Entonces, en esos términos, me parece que eso va a suceder. Frente a lo que es el ejemplo que tienen muchos, que es que se conviertan en Nayib Bukele Chipcha. Yo les digo, el comparativo es lejano. El Salvador tiene 8 millones de personas. Que no mal Bukele le ha hecho un reforzamiento a sus Fuerzas Armadas increíble. La población cambió, como decía Emily, la población vendió sus libertades para ganar derechos. Entonces la gente tiene una restricción que allá adoran porque el presidente les dice un viernes todo el mundo para la casa porque vamos a hacer control de fuerza y nadie le dice nada porque ellos prefirieron meter sus libertades y ganar derechos que los tenían un poco vulnerados como eran la cantidad de muertes que tenía El Salvador por cientos de miles de personas. Entonces ahí frente a eso yo creo que nosotros no somos un comparativo. Tratan de tener un discurso como el de ese señor, pero aquí no se puede aplicar. Y lo que decía Martín, no hay un candidato que se siente y diga, oiga, sí, hay que llegar con mano dura, pero yo debo llegar con infraestructura, debo llevar educación, debo llevar inversión,
debo llevar empleo, vivienda, que eso puede ser desde un análisis, yo tampoco, yo soy como Catherine, yo a Nayib Bukele no lo admiro de nada, pero hay cosas de resaltar. Ese man donde ha llegado ha hecho proceso social de reconstrucción, entonces ha metido fuerza pública, han hecho ejercicios de violencia contra grupos criminales, pero ha llevado infraestructura, economía, vivienda, la gente vive feliz en un país donde lo tienen amarrado el cuello. Creo que el efecto es como el del perrito, que no se da cuenta cuando le sueltan la cadena y sigue caminando y vuelven y lo enganchan y el perrito sigue. Ahí están el ejemplo de que ellos prefirieron vender esas cosas para poder estar hoy más tranquilos. Es muy importante notar que el intercambio de democracia para seguridad se hace fácil y se deshace con complejidad. No es que la gente pueden decir mañana que ya no queremos esto, queremos los derechos humanos, no queremos estas cartas. Es que cuando se hace, se ha hecho. Y es muy difícil hacer el proceso hacia derechos humanos, democracia de calidad de nuevo después. Es interesante que mencionas 30 años, porque hace 32 años hubo proceso 8000, ¿cierto? Y podemos decir categóricamente que no estamos allí. En términos de 30 años, Colombia ha desarrollado por muchas medidas internacionales, think tank, lo que sea, instituciones muy fuertes en la región y de verdad en el mundo. Colombia tiene una democracia bastante fuerte y en elecciones el proceso 8000, obviamente un desastre, pero en términos de clean and fair elections, que es un indicador que usa VIDEM, que usa muchos institutos, Colombia va bien. Eso dicho, hay territorios en que hay mucha pobreza, muy fácil comprar votos. Hay territorios donde hay desplazamiento, hay territorios con mucho confinamiento, donde la gente ni se sienten segura salir de la casa para votar. Entonces hay mucho que hacer para asegurar estas elecciones. En términos del asesinato de Miguel Uribe Turbay, era un fenómeno internacional mediático vender artículos diciendo que los 80 han regresado, es un eco, es la sombra de... Y me parece un poco SEO. Es oportunidad muy buena mencionar los carteles, narcos, Pablo Escobar, otra época de la historia colombiana. Hay problemas con grupos armados, no digo que no, pero todavía no sabemos qué hay detrás del asesinato. Tenemos 7, 8 personas detenidas, pero personas de logística. Estas conclusiones de que esa época regresa me parecen facilistas, superficiales. Realmente mucho del cubrimiento de esos eventos me pareció amarillista, más que todo, es la verdad. Ok. Mira, Martín, es que lo que dice Emily es cierto. Eso lo escuché de un investigador de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que identifican el crimen de Miguel Uribe como un crimen que se diluye. No tienen formas. Mira, hace un par de meses, no sé si ustedes vieron en Bogotá, mataron a uno de los que habían reemplazado a este señor Carranza de las Esmeraldas, por allá en la 140. Ese crimen lo efectuó un experto, un francotirador, porque fue a 600, 800 metros, fue con dificultad porque el tipo vivía al lado de un cerro, o sea, todas las condiciones eran para que le efectuara un experto en ese tipo de actividades. O sea, cuando van a hacer algo sin que hayan huellas, contratan a alguien que cobra mucho dinero porque el sicariato internacional está disparado. Personas, hombres y mujeres que cobran mucho dinero por cometer ese tipo de actividades. Lo de Miguel Uribe, la policía lo ha identificado como un crimen que se diluye. Un joven que, siendo menor de edad, manipula un arma, le dispara. El proceso en que lo capturan estuvo totalmente lleno de vicios, no hubo recolección de pruebas, no dicho, ellos lo llaman como un crimen que se diluye. Lo que decía Emilia, hay personas que son capturadas, pero no tienen nada que ver. Entonces, ahí no va a haber un aclaratorio del Estado que diga, no, es que fue X o Y el que disparó, el que ordenó, el que lo pensó, el que lo planeó. Entonces, también el término que dice Amir es interesante, no es volver. Lo que pasa es que de los 80 el país tuvo miedo, porque entre Medellín y Cali destruyeron Bogotá, entre las dos ciudades se destruyeron. Entonces pienso que la población hoy en día lo que le quieren vender es miedo. En una charla anterior, Catherine también decía eso, que la gente le vende miedo para votar por seguridad. Si no le dan miedo, pues la gente no va a votar por seguridad. Y creo que lo otro que dice Emily es cierto, la compra de votos en este país va a ser increíblemente em, grande. Si en la última elección la policía decomisó creo que 1.500 millones de pesos en un solo día. Pues imaginen lo que van a hacer para mover toda la criminalidad y la corrupción para poder ejercer
una compra de votos que sea eficiente para quien lo necesite en su momento. Además que no sería la primera vez que no se descubre el autor intelectual detrás de esos asesinatos. Avancemos un poco y tratemos, bueno, el mundo no es que esté mejor que Colombia, el mundo también está pasando por muchas cosas. Tenemos Israel, Palestina, seguimos con guerra de Ucrania, que justo está en su nuevo aniversario, el día, eso fue ayer, eso fue hoy, no me acuerdo. Bueno, o eso fue hoy. Justo hoy mismo está de aniversario. Tenemos pues nuestro factor Petro, que pues hace de las suyas, ya sea con el presidente de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver, aranceles que pueden poner de aquí para allá y todo. Entonces, Catherine, si lo ponemos en una perspectiva más global, relacionado tal vez más hacia la economía, ¿cómo pueden estar las cosas en este momento, hoy, octubre, para Colombia y lo que se vendría en el 2026? ¿Cómo influiría eso en un posible voto, bueno, en el voto de los colombianos? Bueno, yo creo que esto yo lo mencioné en alguno de nuestros episodios y es que nuestros presidentes tienen esta muy mala costumbre de que cuando las cosas van mal en el país empiezan a centrar más en el contexto internacional. Es como esa cortina de humo para enfocarse y que la gente empiece a hablar de lo que pasa o por qué se enfoca en eso en lugar de todo lo que está pasando en el país y esto no es solo Petro que mucha gente está diciendo, es que solo Israel y Palestina, y por qué no todo lo que pasa en Cauca, todo lo que pasa en Arauca. Eso no es solo de él. Duque también al final de su gobierno, presidente del mundo más que presidente de Colombia, porque se la pasó más afuera que acá. Santos al final de su gobierno también. Todos de ahí para atrás tienen esa mala costumbre. em, y es tratar de ser eso, un presidente internacional más que del país. Lo que está pasando en el mundo afecta a Colombia, lo que está pasando o debería más bien, siento que es que debería afectarnos por conciencia humana. Sí, está pasando un genocidio en Palestina que así se quiera negar, no se puede, o sea, no se puede, es evidente. Siento que si bien está bien condenarlo y apoyar la causa, legitimar la lucha palestina, el instrumentalizarlo políticamente, como en este punto considero que Petro lo está haciendo, es lo incorrecto. En este momento, instrumentalizarlo en términos de política internacional es ir a Estados Unidos y pedir que no se sigan las órdenes del presidente Trump, gústele o no, es el presidente de Estados Unidos, punto. O sea, como Petro es el presidente de Colombia, punto, y lo que Vicky Dávila hizo también mal de pedir que nuestras fuerzas militares no siguieran las órdenes del presidente, está mal, punto. ¿Por qué? Por constitución se deben seguir las órdenes del presidente, así es. Entonces, eso es una instrumentalización de la causa palestina para, uno, chocar como niños chiquitos con un presidente en Estados Unidos que desdibuja completamente la lucha palestina. La gente completamente olvidó eso y solo se enfocó en Petro pidió que no se siguieran las órdenes de Trump. Para nada la noticia fue sigue el genocidio, sigue todo lo que está pasando. No, es nuevamente los discursos de los presidentes. Esa es la instrumentalización, cuando la noticia es el discurso y no ni siquiera la guerra, sino lo realmente importante que es el genocidio, que es la deshumanización de los palestinos, que es todo lo que está haciendo Israel de forma ilegal, pues vemos como por dónde está yendo la cosa. Lo que pasa en Rusia y en Ucrania, de igual forma, sigue la guerra. Y ahí es todo lo contrario, como que Petro nunca entonces tomó una posición completamente de un lado o del otro, siempre una ambigüedad como súper estratégica, a ver cuándo le funcionaba ser más pro-ucraniano, luego, no, pero espera que Rusia también nos sirve para todo el tema de no ser tan pues como alineados con Estados Unidos, y eso afecta a Colombia, y es importante saber que el presidente termina, o sea, va a terminar en el 7 de agosto del próximo año, Petro va a salir del poder, pero deja todo un reguero y un desorden en términos de política internacional para Colombia. Y es la crítica constante que siempre le ha faltado a nuestro país y es Colombia no tiene una política de Estado de mira hacia afuera, una política de Estado internacional. Nosotros tenemos políticas de gobiernos que tienen agendas internacionales con intereses particulares. Y eso en todo en general. Pero siento que si queremos lograr, no es alinearnos, si
simplemente por el hecho de que está bien buscar la diversificación de nuestras canastas de comercio, nuestras canastas de cooperación, buscar otros aliados, por ejemplo, en el sur global, estoy completamente de acuerdo que tenemos que ver al sur global, África, los países del Asia del Este, pero no por un capricho, no por decir soy anti-Trump, entonces me voy a mirar hacia allá, sino buscando en realidad el desarrollo del país, que es lo más importante, nos falta y ningún candidato ha mencionado eso. O sea, oh sorpresa, el desarrollo del país, pues la seguridad claramente es importante, las garantías de seguridad es lo que permite un desarrollo, pero bueno, ajá, ¿y cómo vas a desarrollar al país? ¿Cuál es tu agenda en comercio internacional? ¿Cuál es tu agenda en cooperación sur-sur o en cooperación Unión Europea, Colombia, en cooperación países del Centroamérica, Colombia? Eso no he escuchado a ninguno. Siento que ninguno ni siquiera ha pensado en más allá de decir soy la mano dura que viene a destruir a los enemigos y pues estamos perdidos ahí. O sea, no necesitamos un presidente internacional, necesitamos un presidente que logre establecer una agenda estatal de cara pues a la comunidad internacional que nunca hemos tenido más allá de las drogas, porque las drogas siempre han estado en el centro de nuestra agenda internacional, pero para no extenderme más, no solo somos drogas, no solo somos negociar si legalizamos o no, que eso es otro tema, somos más allá de eso. Entonces falta mucho por ahí también. Ese es otro tema bien importante. Vamos con Emily, a ver cuál es tu análisis sobre este mundo global en el que estamos viendo y cómo afecta a Colombia en estos momentos. Pues creo que lo más útil aquí es hablar como extranjera, que me llegan noticias internacionales, que mis amigos y muchos amigos que no han mostrado en mis 7 años en este país ningún interés en Colombia, me mandan cosas diciendo que mira el presidente de Colombia, qué dice, qué increíble, porque realmente hay hechos que viajan al lado del ego, su diplomacia de Twitter, de X, como se llame, hay hechos que viajan. Y uno es que desde el inicio Petro ha dicho que es un genocidio y ha expresado oposición y protesta a este genocidio. Y no hay muchos líderes internacionales que lo han hecho, mucho menos desde el inicio. Y eso sí es para celebrar. Este mes hemos visto cosas menos admirables, que son problemáticos, que son sinceramente infantiles, pero este hecho sí ha viajado. El otro es que habla en contra de Trump. No tiene miedo, quizás debe tener miedo, pero en las afueras, en el extranjero, la gente está hablando de Colombia, no por droga, no por Escobar, pero por su presidente que se opone en voz alta a este genocidio. Y esto sí importa. Y creo que también, aunque de nuevo su manera de hablar, su elección de plataforma, es todo problemático, pero sí representa a Colombia. Me acuerdo del paro nacional, hubo un montón de banderas de Palestina. No solo es un tema de Petro, el pueblo colombiano también, y muchas veces diría que es un tema internacional de izquierda. Sí creo que importa a la gente. Diría más en respuesta a lo que dijo Catherine sobre que ningún candidato está hablando de diplomacia, de desarrollo. Es que este es el problema de años electorales, ¿cierto? Que solo hablan para ganar votos. Y si nadie está diciendo que nos importa desarrollo, ganos, cómo va a desarrollar la economía, la mercancía, todo eso, no van a hablar de eso. Y de nuevo estamos congelados con las encuestas. Entonces es muy difícil que los candidatos saben más que lo que estamos viendo de junio de este año, en que la seguridad sobresalta. ¿Quién va a animar a estos candidatos a desarrollar una propuesta completa y holística para el país si solamente hay unos poquitos temas que dominan? Es muy difícil. Bien, entonces Néstor, ¿qué piensas de eso que nos acaba de decir Emily? ¿De acuerdo o Bueno, no? yo la verdad sí soy un crítico de este man porque estos manes vienen en una dicotomía mental y moral. Entonces, tenemos un presidente misógino, tenemos un presidente racista, tenemos un presidente ignorante en muchos temas, porque para mí lo que este man quiere hacer es encerrar a Colombia. No puede existir un presidente que diga que va a sacar al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, porque primero, imagínense el nivel de ignorancia, que porque no se alinean a sus propuestas. Si el discurso de este man fuera señalar todos los muertos del mundo, porque es que los muertos sean blancos, amarillos, gordos, bajitos, todos nos deben doler.
y este man señalara y dijera que lo que comete Rusia en Ucrania también es un crimen de guerra, desde que invadió en el 2014 la península de Crimea, que lo que está sucediendo en África, en Nigeria, en Sierra Leona, en Camerún, en un fin de semana matan 1.200 personas y las degollan o las ahorcan por ser cristianos, donde en el año 2025 van más de 700.000 muertos en África, pues el discurso tendría algo de coherencia, que tienen un concepto desde el terrorismo y el presidente hubiera dicho desde el momento en que después, hace 3 años o 2 años el atentado, hubiera dicho que Hamas cometió un atentado terrorista y que los que mata Israel también son crímenes de niños y mujeres y ancianos, el discurso sería totalmente vertical. Pero cuando yo solo señalo a un bando del grupo y digo que es un genocidio, y el problema del mundo fue que le soltaron la correa a un perro rabioso que es Israel, y nadie se atreve a colocársela, nadie se va a atrever a colocársela. Hasta que ellos no cumplan lo que en su mente tengan en la cabeza, nada va a pasar. El problema es que no podemos decir que el presidente es bueno porque sale a decir que es bueno apoyar a Palestina. Y llega a Colombia a decir que por qué le desobedecen las Fuerzas Armadas cuando él va a otro país a hacer lo mismo. Entonces, en términos de lo que está sucediendo, un jefe de Estado debe señalar todos los tipos de Hay crímenes en el incoherencia allí, mundo, estoy de todos, acuerdo. todos los crímenes del mundo. Así muere una persona en África por un crimen, eso debemos de estar en desacuerdo. Que Rusia bombardeó una escuela en Ucrania, debemos estar en desacuerdo. En Cuba matan gente cuando salen a revolucionarse los cubanos a las calles, ahí debemos decirlo. Pero es que este man solo habla de Palestina, se le olvidó el resto del mundo. Y ahí es donde yo le digo que ese man es un incoherente, porque él señala es algo que para él simplemente lo que él está correcto. Y el resto del país, peleamos con Perú, Perú que siempre ha tenido una relación cordial con nosotros. Ahora, desde el presidente, somos colombianos tenidos en cuenta para muchas cosas. ¿Por qué? Porque él tiene un desacuerdo con la presidenta en términos políticos. Ha enfrentado, Siento que, y aparte es algo que dijo Emily, pero que se me hace súper importante, y es en el momento en que se ponen ideologías en cosas que no deberían tener, se comete un error que creo que es parte de lo que Petro hizo, que enmarcó de ser, si solo apoyas a Palestina, es algo de izquierda, punto. Siento que el tema, los conflictos, en este caso, el conflicto Palestina-Israel no es de ideologías, no es teología tampoco, no debería ser una agenda política. Siento que ahí hay un error muy grande. Ser de apoyar, porque hay gente que apoya a Israel que ya es inmediatamente derecha y solo la gente que apoya a Palestina es de izquierda, cuando no es así. Hay gente que es de la derecha política, que ha condenado a Israel, que apoya la causa palestina, como hay judíos que condenan lo que ha hecho Israel y apoya a Palestina, como también vemos que hay izquierda que defiende hasta cierto punto lo que hace Rusia, lo que hace Ucrania. Siento que está el error, es que esto no debería ser una conversación de si eres de izquierda o derecha, apoyas al uno o al otro, porque no, estamos hablando de la violación de derechos humanos de forma masiva de ambos lados. Efectivamente, creo que acá la proporcionalidad es una palabra fundamental que dejó y que salió del escenario hace mucho tiempo por el actor más poderoso, Rusia en un lado, Israel en el otro, pero siento que sí, efectivamente la incoherencia ha faltado y es una crítica súper válida. Siento que Petro faltó en condenar lo que es Israel, pero el punto también es, esto no debería ser de un bando o del otro. No siento que la agenda internacional, y por eso nuevamente mi comentario y mi crítica, Colombia no tiene una política de Estado internacional que defina es Colombia cómo ve al mundo, cómo actúa el mundo. O sea, el sur global, cuando me refiero también es eso. O sea, África es todo o sea, tenemos un continente entero, claramente con todo lo que tú acabas de mencionar, pero que permitiría ser un aliado súper estratégico para Colombia, pero como no es una agenda ni derecha ni izquierda, entonces súper olvidado. La gente conocedora más bien es consciente de lo que pasa en África, pero se enfoca solo en eso, en lugar de toda la crítica que le hicieron a Francia Márquez cuando viajó a África. O sea, cosas que uno dice, no hay que ser físico cuántico para llegar a condenar que digas que va a ir a un continente donde solo hay safaris. Es como, ¿en serio? ¿Eso es tu argumento y pierdes toda lucidez de un continente que tiene un potencial gigantesco? Esa no debería ser una agenda de izquierda, esa debería ser la agenda del país y del presidente y del gobierno que sea, abrir mercados para el país, punto. Sí, eso no, y ahí está el error, y siento que
mucho está en esta polarización que es la incongruencia de los discursos de todos, como tú dijiste, Emily, como solo hablamos de seguridad, todo lo demás perdido en la nada, que es lo que en realidad va a permitir el desarrollo del país. Es como, ¿cuál es tu plan de gobierno? Matar guerrilleros, ok, y porque pues necesito más allá de eso. Uno, de cierta forma, me tienes que decir cómo lo vas a matar, porque si no, puedes estar entrando en incumplimiento del derecho internacional. Y es como ve más allá. Tú mencionaste algo fundamental que siempre se ha olvidado. Hablan de eliminar a los grupos armados y qué carajos va a pasar después. Tuvimos la oportunidad con el acuerdo de paz y se desperdició porque jamás se mencionó dos cosas que tú mencionaste, Néstor: infraestructura de educación. No se pensó en llevar infraestructura, entiéndase vías, entiéndase energía. En este momento, tema aislado, pero estamos en una crisis energética, temas de vivienda, y no se llevó en educación. Entonces, nuevamente, todo este tema internacional, no deberíamos estar centrándonos en derechas o izquierdas, sino en, ok, cómo Colombia va a recomponer su rol en la comunidad internacional y no llevarnos a hacer una agenda de derecha que entonces vamos a hacer ahora, llega alguien de la extrema derecha y otra vez Israel, bienvenidos, ¿cómo van? Porque la comunidad se lo va, o sea, como tú dices, Emily, Colombia lo va a cancelar. Colombia, no sé, la cancelar no, pero Colombia le va a reclamar que no haga eso. Sacar a la misión diplomática tampoco estoy de acuerdo, pero apoyar a Israel tampoco va a ser algo que Colombia celebre a un presidente. Entonces, sí siento que va más allá de es qué va a pasar ahora con el nuevo presidente, cuál va a ser su rol, cuál es el rol de Colombia, ni siquiera el presidente o presidenta, cuál va a ser el rol de Colombia en la comunidad internacional. Siento que nos hemos quedado ahí siempre, la Amazonía, eso queda en Colombia, eso queda en Colombia y tampoco, ¿sí? No sé, siento que nos derivamos. De lo que dice Catherine, somos el único país, bueno, los pocos países en América que no tiene un libro blanco y ahí no tenemos ni siquiera una hoja de ruta. Por eso cada presidente llega a ponerle su nombre a la diplomacia. Entonces, la polarización también va, lo que ustedes lo dicen es cierto. Las políticas, el Estado debe pensar en el Estado. Entonces, este presidente apoya a Palestina y el man Iván Duque va y se reúne con Israel. Y dicen que no, que Colombia está de acuerdo con Israel. No podemos estar en una ambivalencia donde los gobernantes hagan eso. Uno por llevarle la contra del otro y el otro por demostrarle que tiene el control del Estado actual hace otra cosa. Y la mitad de la población está en lo mismo. Frente a lo que sucede en ese término de polarización que estamos, yo les digo algo, y lo decía Catrina ahorita, va a subir alguien y nos vamos a ir otra vez a lo mismo de siempre, operaciones militares. Lo que dice Catherine del VIH es importante porque Abelardo Laspe dijo que le va a soltar bombardeos a todo el mundo, sin importar que hayan niños, mujeres, lo que sea, que el día que se suba, bombardea lo que se le cruce. Pero en 4 años Colombia va a estar igual. Colombia no va a tener modificaciones. Algo interesante que dijo Catherine fue lo que hizo la vicepresidenta. Y no sé si ustedes han leído, voy a tratar de conseguir el artículo y se los envío. Un periodista de El País le hace una crítica porque él dice que la vicepresidenta fue a África pensando que allá le iban a recibir países como más subdesarrollados que nosotros y resulta que la recibieron hombres y mujeres que tienen el cargo de gobernantes, con la cantidad, con las ganas de hacer negocios, como dice Catherine, porque fue así, la crítica del periodista es muy cierta, y nosotros fuimos a regalar café a un continente donde se produce el mejor café del mundo. Esa crítica que hace el periodista nos deja ver que tampoco teníamos una intención de hacer negocios a gran escala. Y ahí es donde está la crítica de cerrarnos al sistema internacional. Si bien es cierto, uno puede tener posturas y deben ser férreas, pero no deben impactar la diplomacia porque entonces la afectación, por ejemplo, a productos como el carbón, em, que tiene una gran cantidad en el PIB nacional, se ha visto afectada porque el presidente no quiere venderle a empresas que porque tienen negocios con Israel. O sea, tenemos que entender una cosa es lo que uno tenga como crítica a un genocidio y la economía del país, que como no la tenemos clara en un libro, no la tenemos en una hoja de ruta, pues esa afectación es grande. Y en términos de lo que vaya a suceder en este tiempo, pues yo creo que la polarización se va a volver peor y la violencia va a ser mucho más sistémica, porque al fin y al cabo, derecha e izquierda y los pocos de centro van a generar una fricción que la van a resonar en la población, diciéndole, si usted elige nuevamente al de izquierda, nos vamos a fregar. Y si nos eligen a los de la derecha, nos vamos a la guerra y les vamos a ayudar. Y en esos 4 años que vengan nos vamos a dar cuenta que ojalá estemos haciendo este mismo episodio en los años, en 4 años,
nos daremos cuenta que Colombia sigue en la misma retórica, en el mismo espiral interminable de violencia y en la misma forma de que si no importa, yo soy de los que digo que no importa sea de izquierda, pero a ninguno le interesa Colombia, nadie lo ve como un estadista. Y Listo. quisiera agregar que en términos como de estudios internacionales también, la polarización de Colombia no es puro retórico, que dentro de países que se consideran democracias electorales, Colombia tiene entre los niveles más graves de polarización. Es que hay dos Colombias. Ni están de acuerdo, hay, sí, ese movimiento para tumbar el acuerdo de paz. Es que la historia colombiana no se ha acordado entre el pueblo colombiano. La Comisión de Verdad salió con su informe, la derecha dice que es pura mentira. La JEP sale con un fallo, gente dice que es mentira. Todavía hay los que niegan el escándalo de los llamados falsos positivos. Y hay candidatos serios de los dos lados que van a molestar, como dice Néstor, mucho al otro lado. Y Petro es símbolo de esto. Ha habido un intento de conciliar las dos Colombias conceptuales que existen en las mentes de la gente. Y si no se reconcilia dónde estamos, cómo van a decidir a dónde vamos y cómo. Y tener candidatos simbólicos, emocionales, como Iván Cepeda, como el padre de Uribe Turbay, o Quintero, por Dios. Necesitamos un intento serio de conciliar. Y no estoy hablando de nuevo de un centrista como Fajardo. Necesitamos algo que sí enfrenta esta polarización, ¿no? Ya que estás hablando de candidatos, hacemos de pronto Catherine la que más me pueda ayudar para la audiencia también, tal vez tratar de explicarles por qué rayos tenemos 775 candidatos en este momento, por qué está pasando eso, qué está pasando con los partidos en este momento, cuándo, cuándo es que tienen que definir su candidato ya de partido para apoyar y qué pasa después de eso. Primero hacer como esa pequeña clase de 5 minutos de partidos políticos y demás, ya para opinar sobre los candidatos y los partidos políticos para el otro año. Por favor. Bueno, una tarea un poco difícil. El por qué y parte de algo que preguntaste es frente qué dice esto de los partidos. En primer lugar, tenemos más de 30 partidos. Una democracia necesita partidos políticos, no necesita más de 30 partidos políticos para funcionar. Y más que nuestros partidos se caracterizan no por ideología, sino por personalismos. Es el partido de Uribe, el partido de Gaviria, el partido de Roy, el partido de así en todos los lados, el partido de Petro, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, cuando tú estás en un partido pero quieres brillar, ¿cuál es la solución? Pues me voy por firmas. Entonces tenemos también más de 70 candidatos que se están yendo por firmas. Por ahí buscando un aval de un partido más adelante, y eso muestra más bien es la debilidad de nuestro sistema de partidos, en el sentido de que nuestros partidos no representan ideas claras, no representa una ideología que sí sería necesario ahí sí para defender políticamente, sino intereses particulares, que cuando me deja de funcionar, pues simplemente pues puedo optar por irme por firmas, ya que estamos en las elecciones, y brillar, y si no quedo, pues ya la gente me conoce y puedo luego irme a las elecciones locales al año siguiente o empezar a configurarme un nombre para irme a las legislativas en 4 años. Con Emily hace un tiempo en su podcast yo hablaba de una figura que son los agentes políticos. Y es gente que ha estado en multitud de partidos, en derecha, izquierda, centro, centro derecha, centro izquierda y todos los matices y grises posibles, y que siempre han sido ganadores, pero que no representan ahí sí nuevamente una ideología, sino que han estado siempre en el poder porque han sabido jugar sus cartas políticas y se han mantenido, y eso también les funciona a los partidos. Siempre tiene alguien en poder al quien pueden contar. Exactamente. Por lo cual, por ejemplo, las consultas interpartidistas deberían estar próximas. Vimos que la consulta de la izquierda se cayó y eso también nos muestra es la polarización que justamente mencionaba Emily. Ya traspasas la sociedad como sociedad civil y está incluso en la política intrínseca
en un lado en donde la izquierda está completamente polarizada también entre Cepeda, Carolina Corcho, todo su debate frente a Daniel Quintero. La derecha tampoco no está polarizada, pero no está unida. No hay una cohesión, entonces, porque todos quieren llegar al poder otra vez. Entonces, hay muchos candidatos que se tenían nombres desde hace mucho, como Cabal y Paloma Valencia, y luego llega el papá de Miguel Uribe. Una figura que incluso si ya había una lucha por el rol de Miguel Uribe en la competencia, ahora llega el papá, una persona que ni siquiera era parte activa del Centro Democrático y se lanza frente a dos candidatas que ya han hecho campaña pues desde hace 4 años. Tenemos por firmas a alguien como David Luna, como Daniel Oviedo, otros más que claramente se me escapan. Y en el centro, el gran problema del centro, como siempre, es que hay muchos hombres blancos egocentristas que no emocionan. Como dijo Emily, por desgracia el centro no emociona. Yo soy muy partidaria del centro, tengo que decir que yo sí soy muy creyente de esa tercera vía, pero siento que la faltante, y no es ser tibio, es que hay que ver que en los extremos no hay solución, hay es solo caos, que cuando uno logra sí unificar las mejores ideas de ambos lados, se pueden encontrar soluciones viables, porque tú dijiste una palabra clave, Emily, es el cómo. ¿Cómo se van a hacer todo lo que usted imaginable se quiere proponer? ¿Cómo lo va a hacer? Al final eso es lo más importante, el cómo, porque usted puede proponer, juepucha, que va a volver a Colombia la capital del mundo si se le da la gana. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Dónde lo va a plantear? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué legislatura? ¿Si me va a entender? Todo esto como que nos muestra estamos un poco al escenario de hace 4 años. Una izquierda con muchos candidatos, una derecha pujando a ver cómo estamos unidos, sabemos que queremos hacer oposición, queremos ganar, pero no sabemos quién, y el centro nuevamente todos mirándose al ombligo. Es momento de que más bien miren para afuera, que se den cuenta que a punta de hombres blancos no van a llegar a ningún lado y que vayan configurando sus agendas. Hay demasiados candidatos efectivamente y ni siquiera la gente los conoce. Hay gente que de verdad se lanzó porque no tiene nada que hacer. En este punto de verdad hay gente que se lanzó porque no tiene nada que hacer y que se va a ir quemando. O sea, vemos ya que también muchos han salido, porque creo que en este punto también hay que ser, o sea, si quieres ser presidente, ¿de verdad te interesa el país? Tírate. Vimos que Barbosa se retiró. No sé cuánta gente iba a votar por Barbosa, si algún oyente iba a votar por Barbosa, lamento que el candidato se haya retirado. Eh, como él, no sé si lo hizo de forma consciente, si lo hizo, le aplaudo esa decisión, porque es que en este momento se necesita conciencia política y del pues sí, también probablemente no lo sabremos a menos que él mismo lo diga. Tenemos las elecciones al Congreso que también van a configurar por completo la viabilidad política de nuestro siguiente mandatario o mandataria. También siento que algo que hay que ser consciente y que si no quedó claro con este gobierno durante los últimos 4 años, no sé qué otra lección puedan aprender, es se necesitan de coaliciones, se necesita de estar dispuesto a transar, de estar dispuesto a negociar. Ningún presidente lo ha hecho así tenga la mayoría o la gran aplanadora, como se le dijo a Petro en su principio, si no está dispuesto a transar. Y ojo que con esto no me refiero ni a mermelada ni al tema de corrupción. Me refiero a estar abierto a la negociación de propuestas, porque también es algo que es un calvario en nuestro país y es el tema de la mermelada política. Puedo ser muy utópica o muy ilusa al decir esto, pero yo sí creo que se puede hacer política sin mermelada y sin corrupción. No somos un ejemplo de eso claramente, pero creo que sí es posible. Creo que sí es posible hacerlo, pero que se necesita estar dispuesto a negociar y con alguien tan egocentrista como Petro, pues claramente no funcionó. Su gabinete fue ejemplo de eso, cada vez más radicalizado, cada vez más los yes men, como se conoce, todo sí, 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 señor. Entonces sí. ¿Y qué dice al final esto? Pucha, que estamos en un caos nuevamente. La razón de que Petro ha llegado al poder es que la gente se cansó de la política tradicional, entre comillas, porque Petro hace parte de ese sistema tradicional y fue tan malo
que la gente está dispuesta a volver a lo que ya teníamos con la derecha. O sea, el hecho de que haya la posibilidad de que la derecha vuelva a ganar es como saben qué, como dicen por ahí, mejor malo conocido que bueno por conocer. Qué tristeza, o sea, qué tristeza que como país no podamos ver más allá y decir, bueno, ya vimos que la derecha no funcionó, la izquierda tampoco nos fue tan bien. Pucha, ¿será que una tercera opción, pucha, ya nos arriesgamos acá, volvámonos a arriesgar? De verdad, yo invito a volvámonos a arriesgar y demos la oportunidad a alguien de centro, centro derecha, centro izquierda, como usted lo quiera ver, pero del centro. Y algo que también quiero resaltar acá es por el que sea que usted vote, oyente, lea. Lea lo que esta persona está proponiendo. O sea, si solo quiere votar por la derecha, listo. Lea las propuestas de sus candidatos de derecha. Si quiere votar por la izquierda, igual o por el centro, pero lea, sepa por qué está votando. No vote por emoción. Vote porque sabe que está votando. Y eso le va a dar a usted el poder más grande que usted se pueda imaginar. Le va a abrir unos ojos que creo que a muchos colombianos nos ha faltado por mucho tiempo. Sí, no sé si respondí tu pregunta, lo traté, pero en eso quedó. Ahora quieres pasar a Néstor antes de que haga como sus No, comentarios, tratar de explicar entonces cómo es que esos candidatos se van reduciendo. Entonces, unos son por firmas, entonces es que no consiguen las firmas necesarias, los otros, no sé, se quedan sin plata, las coaliciones, cómo va sucediendo ese no sé, depuración de candidatos. yo analizo Martínez ese tablero como un sistema eléctrico, que tienen una fuente principal que hay que proteger y el resto se van sacando sin que, como decía, como dicen ustedes, porque se quedó sin plata, porque no tiene nada que hacer y no nadie va a votar por él. Barbosa salió y se le notaba en su tono molesto que no se retiró porque quiso, sino porque su equipo le dijo, aquí no es. Entonces, por ejemplo, hace poco en Nariño me reuní con uno de los líderes de las comunidades afrodescendientes y todo el mundo tiene un interés particular. Y es una comunidad muy grande que coloca muchos votos, miles, yo creo. Y me decían, mire, si nosotros no vamos a ganar, pero cuando vayamos a segunda vuelta, nosotros le vamos a decir al candidato que querramos, le vamos a dar nuestros votos. Pero lo llevan intencionado, ¿no? Ellos no llevan votos para que sea Colombia mejor, sino para ofrecer, para pedirles algo a cambio. Lo que decía, la mermelada va en muchas formas. Una de esas es, yo le doy votos, usted me da cargos en su gobierno. Y todo eso va enredando al que se suba al poder. O sea, Petro fue el único que en su en primera instancia de gobierno se rodeó de todos los partidos. Todo el que quiso llegar ahí, técnico o como fuera, llegó. Después él los fue sacando porque no les fue gustando su forma de ver, no se acoplaron a las políticas de él y los fue sacando. Los candidatos electorales tienen varias cosas acá. Unos no tienen ni siquiera un plan de gobierno. Todos salen es como a ver cómo les va. Hay que decir algo, la izquierda ha centralizado un discurso. Muchos que decían vamos a ser candidatos a la presidencia se fueron saliendo y se han ido pegando a Iván Cepeda, la mayoría. La senadora Pizarro, mismo Gustavo Bolívar, ellos han ido diciendo no, aquí no hay caudal electoral, hay que ir a apoyar a algunos. Las fracturas que existen en la derecha, como estaban diciendo ahorita, mm, tienen un gran efecto y es que Álvaro Uribe Vélez no ha decidido quién es el candidato de él. Por eso apareció este señor, el papá de Miguel Uribe, apareció Juan Carlos Pinzón Bueno, que en su momento no fue un buen ministro y tampoco tendría la capacidad de decir que él ha sido un buen funcionario en términos de gobernabilidad. Le aparecen los de firmas, que si ustedes me preguntan, el único que podría reunir una forma medianamente ver el estado correcto, tal vez porque es econometrista, es este señor Juan David Oviedo. Pero en realidad todo el mundo al unísono, llevas un discurso corto, no sé si es que no han empezado las campañas y no han sacado la temática como sea. Nuevamente los clanes aparecieron, ustedes han visto noticias nuevamente que los clanes en la costa, en Boyacá, en Cundinamarca, en los llanos, comenzaron nuevamente a jalar sus caudales electorales con vistas a las elecciones de Congreso, con vistas a la elección presidencial, que ellos necesitan colocar su gente. Y algo que decía Caterina ahorita, gente que ha pasado por todos los gobiernos, pero la gente aplaude los discursos que salen como a enfrentar a Gustavo Petro en este momento. La senadora está del Huila y son cosas que yo no veo ni siquiera la razón. En su momento lo apoyó, lo aplaudió y hoy en día es su detractora número uno y lleva un ejercicio de una política procas. No, es que nadie vote por Gustavo Petro porque es el peor presidente del mundo. Cuando todos ellos fueron partícipes de un proceso que lo llevó en democracia a este señor a ser presidente de la República, hoy en día son sus grandes detractores
Y la población, en vez de castigar eso, porque yo no puedo apoyar a alguien ahorita y en 3 años decir que es el peor, porque eso no deja ver. Ustedes vieron, creo que hoy salió la foto donde se reunió el ministro de Justicia Montalegre con Benedetti y Roy Barreras fue el que asusó esa reunión y todos se dieron la mano, entonces Benedetti salió diciendo, no, hay que salir todos hablando al unísono. Esas alianzas pueden ser peligrosas porque buscan votos, porque buscan caudal electoral. La derecha sigue sin hacer alianzas y no creo que las hagan porque tienen unos egos muy grandes. En la derecha, las mujeres siguen siendo opacadas por, no sé si es Álvaro Uribe Vélez o no, es la forma de ellos mover su política. Siempre le coloca a alguien por encima, a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal, a la otra senadora que creo que es de apellido Guerra. Siempre están esas mujeres ahí en la contienda apoyando, consiguiendo votos para la derecha, pero el hombre les coloca a alguien por encima. Tanto que la derecha no se identifica directamente con Abelardo de la Espriella, pero es el candidato más fuerte. Por eso hace poco dijo José Obdulio Gaviria que tenían que mirar la forma en que sea cual sea la forma de llegar a la presidencia, hay que tener a alguien que tenga una visión desde la derecha. Significa que el oportunismo político, politiquería, el transfugismo, no va a importar ahorita en términos de cómo mejorar el país, sino en cómo ellos buscan acomodarse en cargos, cómo tener algún beneficio y cómo poder seguir, como decía Catherine, cómo poder seguir en el gobierno, sea el que esté en el momento gobernando. Entonces, Emily, cualquier comentario, y no sé, tú vienes de Reino Unido, sé que son diferentes sistemas políticos, pero si Eso hay iba a algo decir, que quieras es que comparar entre candidatos, es un adelante. ejercicio fascinante como periodista cubrir elecciones en este país. Yo soy inglesa, vengo de un sistema de, digamos, dos partidos y pico. A veces Sí. hay tercer partido que afecta un poco la política, que tiene una silla, dos, pero realmente son dos partidos. Entonces es demasiado distinto. Ni tenemos presidente ni vicepresidente. Pero lo que sí he notado es que con tantos candidatos, uno tiene que hacer mucho para ganar atención. Y lo que logramos en mi país, y no digo que nos vaya bien, porque yo diría que no, es un líder que quizá necesita Colombia aburrido o aburrida. Y en este ambiente no tienes derecho de ser aburrido o aburrida, porque tú tienes que ganar la atención sobre cuántos son, 202 personas más. Y también diría que esto crea más polarización, crea más extremidad y más también, digamos, stunts. Lo de Quintero con la bandera en la isla peruana colombiana, cosas así que realmente no son una política seria ni digna, ¿cierto? Y lo peligro más grande que veo yo es lo que vimos la última vez. No es que nos quedamos con izquierda, derecha y centrista, es que quedamos con un outsider. Colombia casi quedó con Rodolfo Hernández, que no tenía una política, digamos, ideológica, no tenía un programa de gobierno. Después de un mes en el Senado fue a un safari en África, ¿no? De vacación, RIP, etcétera. Obviamente, no hay que hablar mal de los muertos, pero solo digo que hay peligro de que el pueblo no vote para alguien de centro como alternativa de izquierda y derecha, pero para un outsider, un wild card, un TikToker. Y eso también es algo que, bueno, digamos, Santiago Potero es como un outsider de la política, digamos, que está llamando a gente a un grupo armado llamado los Templarios y está reclutando en TikTok, llamando a hombres voluntarios que están en Ucrania del ejército, regresar a Colombia y juntarse a los templarios, hasta ofreciendo salario igual que ganan allí. Es que los outsiders, a veces sí nos harteamos de la política, pero a veces hay peligro en eso. Y si ganan, ganan y gobiernan. Dice, mi español ya me falla esta tarde. Me entienden que la alternativa puede ser peor que la polarización. Para concluir y cerrar, nos hemos extendido. Con base en todo lo que hemos dicho, ¿algún escenario bueno, malo, devastador, terrible que puedan ustedes dar para el 2026? No estoy diciendo que den candidatos, ni quién gana, ni nada, sino ese escenario como se ve en el 2026 ya, con cómo está ahora y cómo puede avanzar. ¿Cómo se imaginan ustedes el 2026 temas electorales de Colombia?
No sé si se arriesgan a dar algún partido que tenga más fuerza o dependiendo de la situación de inseguridad que hemos hablado, cómo la verán, si la ven peor, si la ven igual, cómo pueden afectar todos estos temas que hemos hablado en posibles escenarios en los próximos meses. Yo creo, yo no quiero entrar en futurología porque siento que sí es todo muy, no es muy temprano, o sea, las elecciones están a vuelta de la esquina, pero con toda la cantidad de candidatos que hay, sí es muy temprano para decir como quiénes pueden ser esos candidatos más fuertes, pero yo siento que hay 2 puntos o 3 puntos claves de cara a las elecciones. Uno es, como dijo Emily, no estamos como hace 30 años, es muy amarillista decirlo, pero sí es una alerta sobre las garantías hacia los candidatos. Eso es algo que se tiene que hacer y que se tiene que garantizar. No debe ser un riesgo, no debe ser, no debe estar la vida como trance cuando uno quiere ejercer política, en el extremo que quiera, bajo el discurso que quiera, el derecho o sí, el derecho a la vida debe estar garantizado para todos. Eso uno. Y dos, todo el tema de más allá de la polarización, es nuestro tejido social. Y ahí es donde Petro falló desde el día uno. En lugar de cohesionar y sanar ese tejido social, desde el día uno Petro polarizó más, porque básicamente fue el presidente solo de quienes lo votaron y pues quienes lo votaron también se han ha fracturado como el tejido social. El tejido social, entiéndase como la noción de lo que es ser colombiano, la noción de los valores que se entiende, la noción de lo que nos une en todas las esferas de nuestra sociedad, en lo que creemos y en lo que no creemos. No tenemos que estar de acuerdo en todo para ser colombianos. No tenemos que votar por el mismo ser humano como presidenta, como senador o como representante para ser colombiano. Tenemos es que querer que uno, Colombia esté en paz, dejar el bogocentrismo, el centralismo que tiene Colombia, de que como no pasa aquí, no me afecta el desarrollo. O sea, Colombia tiene un potencial gigantesco, pero que por el tema de seguridad y por el centralismo y mirarnos al ombligo, no lo logramos ver. Colombia es más allá que las ciudades capitales. Colombia tiene una Amazonía hermosa, unos llanos con un potencial enorme, un Pacífico que va más allá de Cali, que un Chocó olvidado, un Pasto, un Nariño en general olvidado, que tenemos que ver eso y que por desgracia nuevamente esos temas están olvidados. em, y que más bien deberíamos estar fijándonos y reclamando eso y exigiéndole eso a los candidatos y no solo a los candidatos presidenciales, perdón, sino también a los que van al Congreso, que allá es donde se tramitan las leyes al final y al cabo. ¿Qué están haciendo para mejorar las condiciones de infraestructura, de educación de nuestro país? Esto es más una invitación, siento yo. Candidatos hay muchos y como dicen, a gustos colores. Como dije, yo no pienso decirle a nadie por quién debería o no votar. Eso es una decisión individual, pero que sea consciente. Creo que esa es la palabra clave y por eso es lean lo que proponen y en ese mismo sentido reclame que le responda a sus necesidades. El congresista, entiéndase, senador y representante, llega ya por su voto. Es decir, él le debe a usted la rendición de cuentas, no al revés, que siento que eso pasa mucho. Nuestros congresistas se olvidan que le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y piensan que simplemente es el trance con el gobierno. Cuando es una ciudadanía vota conscientemente, cuando sus ciudadanos son informados y pueden reclamar conscientemente, la democracia también se fortalece. Y siento que también es súper importante esto, lo hablamos al principio. Las populistas de seguridad están brillando porque lo permitimos. Y Emily dijo algo, es muy fácil entrar en una agenda de seguridad y por ahí van muchos y así se permiten muchos cambios. Bukele recién cambió su constitución para perpetuarse en el poder. Eso no es una reelección y ya luego me voy. No seamos tan, así como yo dije que soy muy ilusa al pensar ciertas cosas, no seamos tan ilusos de pensar que él termina y se va. Eso es para perpetuarse ahí. Populistas hay de derecha y de izquierda, dictadores hay de derecha y de izquierda. Llegar allá les puede tomar tiempo, pero llegan. Bajarlos de ahí es el problema.
retornar a la democracia es muy difícil. Tenemos todo un continente aquí nomás que es ejemplo de eso. Colombia tuvo el dictador, tuvimos un dictador, pero logramos entre todo una democracia que entre todos se mantuvo ahí en las sombras y digamos que brilló y no llegamos a todo lo que pasó en los otros países del continente. Entonces, es eso, es esta invitación, es hacer esta reflexión. Y también como sé que esto porque no llegue a los candidatos, pero ser conscientes, creo que cuando uno tiene conciencia y de verdad busca como la política debe ser al servicio de la ciudadanía, no al revés. Si de verdad quieren mejorar a Colombia, como es el eslogan de todos, recuperar Colombia, no sé recuperar de qué, porque pues igual el país está mejor que hace 30 años, el país está mejor que hace 10 años. Económicamente, si uno mira los indicadores, Colombia va bien. ¿Sí? Entonces, si quieren que Colombia mejore y que siga desarrollándose, pues sean conscientes y propongan cosas que de verdad sí van a mejorar al país, no solo a su bolsillo y no solo a su grupo de votantes, porque Colombia son los que votan y los que no votan por un candidato. Entonces, sí. Néstor, últimos comentarios, escenarios, ya para ir cerrando. Yo pienso que el 2026 va a ser álgido. Yo pienso que estas campañas que se van a iniciar el otro año van a sacar, mejor dicho, si vimos cuando Trump y Kamala sacaron los peores cosas de los dos lados, aquí va a suceder lo mismo. Van a comenzar a meterse con la familia, con cosas íntimas, con todo lo que les puedan generar algún impacto en su contradictor político. Bien o mal, así fue que sacaron a este señor Gutiérrez de la campaña electoral cuando eran Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Fueron con unas cosas ciertas, pero también con la malintención de dañarlo a partir de el nombre de la familia que lo sacaron. Así que eso creo que va a suceder en este tiempo que viene. Una política sucia, una política que no va a respetar, como lo decía este señor que es embajador en Chile, que hay que correr la línea ética para poder tener algún tipo de beneficio político, pues esas son las frases que a Colombia le han matado. En términos de resolver los problemas, yo soy de los que veo que Colombia tiene un gran problema, es que Colombia es un país visceral y todos los presidentes o la mujer que llega a ser presidente de este país tienen un gran problema y es que los van a llamar y le van a decir, oiga, tenemos 5.000 integrantes de un grupo armado organizado que se quieren desmovilizar y todo pasa en 90 días, las fotos, las estadísticas, la entrega de armas, lo que sea, y no saben qué hacer con esos 5.000 hombres y mujeres. Y ahí está el gran problema de este país. No sabemos qué hacer con 5.000 hombres y mujeres que se desmovilicen. El país no va a permitir que ellos se reintegren a una sociedad como parte de ella, que eso lo veo yo desde la resolución de conflictos, lo he podido observar de manera directa. La gente no permite que si Catherine, Martín y yo fuimos integrantes de un grupo criminal y nos vayan a llevar a la reinserción social, no lo van a permitir. En esos términos, la corrupción política y la compra de votos va a ser increíblemente descarada. En algún episodio yo les comentaba La Guajira, que tuve la oportunidad de verlo de manera directa, un departamento que a las 2 de la tarde no habían votado sino el 17% y a las 4 de la tarde estaba el 86% ya votado porque ya habían movido la maquinaria electoral con pagos, con dineros. Eso es una feria, ya no es tanto con dinero porque eso tiene su problema, pero entonces llevan tejas, ladrillos, cemento, madera. Todo lo mueven en los departamentos que tienen algún tipo de distanciamiento del Estado, como decían ustedes, donde no hay control del Estado, eso se ve claro, fuerte. Los partidos yo soy de los que veo en este momento, como decía Kissinger en alguna vez, que existe una niebla que nadie ve para dónde va. En el partido de la extrema derecha, digamos, o de la derecha, porque yo no creo que aquí haya una extrema ni izquierda ni derecha, no creo. Porque el hilo conductor que llevó a que Iván Cepeda saliera a la luz de esta campaña es el grito al unísono, ¿no? Acuérdense cuando la primera campaña de Duque con Petro, era hay que votar por el que diga Uribe y colocaron a Iván Duque. Vamos con Emily mientras tanto. Conclusiones, comentarios. Gracias Sobre por todo me sumarte interesaba a que este tu profesión, análisis de pronto más internacional adelante en podemos Voces hablar también Globales. del papel Te de los invitamos a seguir medios, toda esa explorando información, aprendiendo más Total, Eso todo temas lo y que puede bienvenidos. pasar. era mi punto Disponible en tu real, es plataforma que, de podcast Exacto. favorita. De pronto se puede profundizar en otro episodio, pero pues pero dale. como dicen los dos, si es un país visceral, quizá ya es hora de no votar así, porque como digo, es que un liderazgo necesita más que
discursos y creencias. Necesitamos casi un oficial de recursos humanos. El manejo de recursos humanos en este gobierno ha sido, pero pésimo, ¿cierto? Necesita el país alguien que sabe manejar gente, que sabe navegar burocracia, formar coaliciones, navegar Congreso, y eso no ha tenido en este periodo, tristemente, es que esas habilidades también cuentan, no solo que cree el mismo que uno, o que sabe dar un buen discurso. Y en términos de eso, lo más importante es informarse, como dice Catherine, pero yo agregaría que en cualquier país del mundo, en un año electoral, la desinformación crece, pero enormemente. Y Colombia tiene mucha suerte, tiene 2 sitios de web fact checker, no sé cómo es en español, chequeador de Sí. hechos o detector de mentiras, creo que la Silla Vacilla lo llama así, y vale la pena chequearlo. Y no importa cuál periódico leas, agrega 2 más a tu circulación, porque no vas a entender qué está pasando, mucho menos en un año electoral, si no leas muy ampliamente en cualquier país. También el problema de los grupos de WhatsApp, de TikTok, de las redes sociales, periódicos. No soy una persona tradicional, pero en términos de medios sí recomiendo que lees un medio que tiene sitio de web, que tiene periodistas nombrados, que no es alguien de 22 años hablando a su fucking iPhone, hay muchos nombres con mucha confianza en este país. Es un país con una pluralidad de media impresionante a nivel global. Y también que una revista como Cambio puede surgir y llegar al top 3 de la encuesta de cifras y conceptos en términos de confianza del país. Es que es un país muy dinámico en términos de media, pero también es un país polarizado, que la gente lean todo y de periódicos y revistas que no pensarían que quizás tienen contenidos de interés para ellos mismos o ellos en específico. Es que la información, perdóname la frase, pero va a la mierda en un año electoral y hay que tener mucho cuidado. Pues ya te voy a citar para hacer un episodio de desinformación y medios porque sí es bastante importante en esta, sobre Sí. todo, como dices, en esta época que se viene, porque sí, eso es. Intencional Así y no es. intencional también. Es que hay, Bueno, hay malentendidos, hay todo tipo de cosas. O no estoy culpando a nadie, pero también hay muchos que lo hacen a propósito. sí, Entonces, y eso chequean. pasa en Colombia todo el Check mundo. es el otro. La Ciudad Vacía tiene su detector de mentiras y Colombia Check es un think tank especializado en eso y tienen un equipo completo. La Bueno, invitación a no comer entero. vámonos con esas recomendaciones, que creo que la primera recomendación es informarse en esta época que viene. Pues informarse en general está muy bien, pero en esta época electoral creo que es todavía más importante informarse con varios medios, medios serios, tratar de conseguir toda la información que puedan. Nadie les va a decir por qué candidato votar, pero sí es importante que se informen las propuestas que tiene, cómo planea cumplirlas, todo esto, sobre todo ir a votar. También siempre muy bienvenidos desde ya a ir a votar, no importa por quién, lo importante es que sea una decisión informada. Y ahora sí, Catherine, tú ya sabes cómo es esto. Entonces, ¿qué recomendaciones, aparte del tema, bueno, qué tienes para nosotros o para los oyentes, mejor dicho? Bueno, tengo dos, una muy unida justamente a ese tema de la información. Es como dos invitaciones. Uno es no informarse con medios que cumplen la autoprofecía, es decir, que reafirman lo que uno ya opina, sino buscar, como dijo Emily, un medio que puede ser que tú consideres que es más afín a lo opuesto que tú crees y lee, compara, mira por dónde va en realidad la cosa y siempre busca los hechos que comprueben esa afirmación, los hechos en cifras, esos hechos en estudios, que en verdad sí ratifiquen que lo que están diciendo uno u otro medio es verdad. Y analízalo con base en eso, como quieras, pero sí, no solo informarse con los medios que le dicen a uno lo que tú piensas está bien, sino también aquellos que pueden llegar a debatir las ideas de uno, siempre está bien. En ese sentido, y también buscar quién escribió el artículo me parece muy importante. Las editoriales a veces son muy marcadas, pero a veces no, y saber quién escribió también es muy importante porque ahí ya parte si hay un bias o no en su análisis, entre comillas, sobre el tema que pueda estar tratando.
también entonces en ese sentido de la información y información que en mi opinión y confianza puedo decir está analizada en hechos, confirmada, con experiencia, es a que la gente busque justamente el newsletter de Emily que se llama The Colombia Briefing. Porque conozco a Emily, de pronto puede haber un bias, pero sé y porque lo aplico en mí, su información no es solo porque ella lo piensa o porque ella lo dice, hay una búsqueda de información atrás por parte de ella y que es una manera, si uno no tiene el tiempo de pronto de revisar 20.000 periódicos porque no lo hay el tiempo, Emilia hace ese trabajo por uno. Entonces, muy recomendado que vayan y lo busquen nuevamente, Colombia Briefing. Creo que se puede dejar en el link de pronto para que la gente lo pueda consultar. Buena Y idea. me parece una excelente recomendación, sobre todo toca todos los temas de seguridad, el tema incluso legislativo que pasa en el país y que nos debería estar importando o que deberíamos saber simplemente por ser colombianos qué pasa. Y el segundo, que creo que es un libro que en este momento em, engloba mucho lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Es 1984 de George Orwell. Creo que leyéndolo fue como estamos en este momento el hermano mayor, no quiero hacer spoiler, pero es como estar viviéndolo, controlar una parte, es controlar la historia, es controlar, es tener el poder. Cómo se cuenta, qué es verdad, qué es mentira, es tener el poder y eso es la información, que está nuevamente muy relacionado, todo está en ese nuevo poder que llamamos los medios y que es la información y la desinformación. Y ese Mm. libro enmarca mucho eso. Un libro que si hubiera sido escrito hoy sería simplemente hasta contando lo que pasa. Pero el hecho de que fue escrito en ese momento y que narra la historia como la narra, nos invita a pensar mucho. Entonces sí, una gran recomendación para leerlo ahorita, o sea, es el momento de leer ese libro. Antes de las elecciones, aún mejor. Y reflexionar también, reflexionar sobre si eso es lo que queremos como sociedad, si queremos más divisiones y si queremos que un hermano mayor nos diga qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, qué es la verdad, qué es la mentira, con quién tenemos que alinearnos y con quién no, es eso. Es esas dos invitaciones y un mensaje clave de nosotros tenemos el poder como ciudadanos y como votantes, que está en informarnos y en ser conscientes de por quién votamos y por qué votamos. Voten por quien quieran, voten, eso sí, voten. Hay que ser más conscientemente políticos y no pensar que mi voto no importa, porque como ese voto se multiplican y llegan a ser millones de mi voto no importa y cada voto importa, cada voto hace la diferencia, por quien quieran votar incluso en blanco, completamente respetable. Entonces sí, esas son mis invitaciones. Bien. Emily, muchas gracias por Total. quedarte casi una hora de más. Siempre me pasa con Ah, Néstor y Catherine que nos tardamos casi 2 horas en el episodio, pero está muy bien porque las discusiones son bien sí, interesantes. todo fascinante. Bueno, qué privilegio estar yo y Orwell en el mismo grupo de recomendaciones. Tengo que confesar que mi carácter, mi yo, sí se me sale durante podcast, pero mi resumen semanal es más BBC, I've got my reporting voice on, es otra cosa. Y yo Ok, sí leo de semana, medios locales, todo, todo, todo. Y sí, es que no nos gusta a veces no lo que nos dé incomodidad, pero a veces, y votando, hay que saber. Lo que diría yo también, porque en 1984 soy fatal con fechas. 84 1984. es un Ujú. libro, pero tan importante. Y hay una pensadora, una analista que me encanta, que hable no solo de Big Brother, que es hermano mayor, pero Big Other, que es el surveillance, la vigilancia que nos ha salido en este siglo, que es corporaciones de redes. Y en ellos, en los algoritmos, todo su análisis de sus datos, todo que scrolleas, que pausas, que escuchas, todo se colecciona. Y los contenidos amarillistas, extremas, y no siempre verdaderas ganan atención y plata. Y digo de nuevo, más que todo en un año electoral, hay que tener cuidado y más que nunca con la inteligencia artificial. Es
muy fácil redactar videos, sacarlos de contexto, hasta manipular voces, y lo estamos viendo cada vez más. Y hay intereses no solo de las redes que quieren que tú estés allí scrolleando, teniendo emociones, reacciones fuertes, y que te quedes allí scrolleando. Pero no es manera de informarte. Chequea, es lo que digo, básicamente. Muchas gracias a los tres por participar en este episodio y a nuestros estimados oyentes, también gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, comenten, compártanlo para que sus compañeros, amigos, todos se informen de estos temas y vayan aprendiendo y preparándose para el siguiente año en Colombia. Eh, y nos escuchamos en un siguiente debate. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita